por haberse conectado para aprender un poco más de su santa y bendita voluntad. Si me permite, hermano Manuel, compartir pantalla. Bueno, Francisco, se le silenció el micrófono. Gracias, hermano. Decíamos que vamos a continuar con el estudio que tenemos en Mateo capítulo 25 y hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de aprovechar las oportunidades que Jesús nos da para cumplir nuestras responsabilidades. En Mateo capítulo 25, del verso 14 al verso 30, encontramos otra parábola y ahí encontramos la parábola de los talentos. En esta sección, el tema de la venida del Señor continúa especificando lo que significa velar y estar haciendo la voluntad de Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos enseñó la necesidad de estar preparado para cuando Él venga por segunda vez. Ahí encontrábamos 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, 5 que realmente estaban preparadas esperando a la venida del Señor y 5 que según ella lo estaban esperando, pero no como deberían de haberlo hecho, realmente no estaban preparadas. Entonces ahí es importante que nosotros podamos meditar en lo que Jesús nos enseña en esa parábola. Decíamos la importancia o la necesidad de estar preparado para cuando Él venga. En esta parábola de los talentos, el Señor nos enseña la necesidad, la importancia de aprovechar las oportunidades que nos da para cumplir nuestra responsabilidad. Recordemos de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos responsabilidades, obligaciones que nosotros debemos de cumplir y Dios nos da la oportunidad para que cada uno podamos desempeñar y ejercer esa responsabilidad que Él nos ha dado. Vamos a ver qué podemos aprender hoy en esta parábola. Según el verso 14, nuevamente aquí Jesús compara el reino con un hombre que se fue lejos. Si nosotros leemos ahí el verso 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Entonces vemos que aquí nuevamente Jesús está comparando el reino con un hombre que se va lejos. Aquí vemos que nuevamente el dueño de casa se va lejos por un tiempo, deja ahí en su casa a su siervo, pero no simplemente los deja por dejarlo, sino que les da la oportunidad de cumplir responsabilidades que él también les dio para que las cumplieran. Igual, Cristo vino acá a la tierra, hizo lo que le tocaba hacer aquí, lo que el Padre le mandó a hacer, pero ahora se fue por un tiempo, regresó nuevamente allá al cielo y nos dejó aquí a nosotros en su reino, la iglesia, para que nosotros podamos cumplir esas responsabilidades que Él nos ha dejado. Pero el mismo Jesús que nos da responsabilidades, también Él mismo nos da las oportunidades
para que nosotros podamos cumplir y llevemos a cabo esa responsabilidad. Nosotros también debemos de entender que Cristo no nos dejó, no nos puso aquí en su reino, que es la iglesia, simplemente para estar o ser miembro, como miramos en la parábola de las 10 vírgenes. Muchas veces nosotros creemos de que es suficiente solamente con hacerse miembro de la iglesia. No, Dios o Jesús nos dejó aquí en la iglesia y nos da responsabilidades para que nosotros las cumplamos. En el verso 15 encontramos donde Jesús o el Señor de la casa les dio talento a su siervo. Dice el verso 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. Vemos que antes de que el Señor se fuera, les dio talento. Y dice que les dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Vemos entonces, como decíamos al inicio, que los dejó allí no simplemente por dejarlo, les dio responsabilidades que cumplir. Talento originalmente balanza, luego un talento en peso, era por ende una cantidad de dinero en oro o plata equivalente a un talento. El talento judío equivalía a 3,000 ciclos del santuario. Ejemplo, en Éxodo capítulo 30, en el verso 13, encontramos, dice, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Estamos hablando que eran alrededor de 34 kilogramos, que eso era el talento de judío. En tiempos del Nuevo Testamento, el talento no era un peso de plata, sino el talento romano, que equivalía a 6,000 denarios o 6,000 gramas. Aquí los talentos no son las habilidades o los dones naturales que Jesús nos da o que Dios nos da, sino aquí los talentos son las oportunidades que Dios nos da para cumplir nuestra responsabilidad como administradores de su bien. En el capítulo siempre de Mateo 25, en el verso 16 al 18, encontramos donde Jesús nos da la oportunidad para cumplir nuestras responsabilidades, para llevar a cabo esos talentos que Él nos da a cada uno. Vamos a leer ahí del verso 16 al verso 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vemos que decíamos que les dio talento, les dio responsabilidades, pero ahora les da la oportunidad para que puedan trabajar con esos talentos, para que puedan cumplir la responsabilidad que les había encomendado. El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a su capacidad. Nadie recibió ni más ni menos dinero del que podía usar. Es importante que también nosotros podamos meditar que este Señor, ¿verdad? El Señor dio a cada quien, le dio de acuerdo a su capacidad. No dio ni más ni menos. En la antigüedad los esclavos eran con frecuencia artesanos o se les permitía ocuparse libremente en negocios de otra clase, pagando según se arreglaba frecuentemente una suma fija anual a su amo. Ve que estos
estos esclavos, a pesar de que eran esclavos, pero también se les daba esa oportunidad de negociar y, como decimos nosotros popularmente, ganarse un dinerito extra, ¿verdad? Pero tenía que pagar también al amo la parte que le correspondía. Dice la palabra de Dios que a uno dio 5 talentos y a otro dio 2 talentos. Quizás nosotros humanamente podemos estar diciendo qué injusto, porque a uno dio más, a otro un poquito más y a otro pues dio menos. Nosotros quizás podamos concluir o llegar a esa conclusión de que no dividió el dinero en partes iguales o los talentos en partes iguales, pero no hay ninguna injusticia. Recordemos que él dio de acuerdo a la capacidad de cada uno. La base de la distribución se establece en la soberanía del amo y en la capacidad individual de cada siervo, según el verso 15. Vamos a leerlo nuevamente. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Así que ahí está bien distribuidos los talentos de acuerdo a la capacidad de cada individuo. No hay ninguna injusticia ahí. En la Biblia encontramos también que Dios nos da a nosotros los cristianos una variedad de habilidades o talentos, como le llamamos también, y Él espera que nosotros seamos fieles en su uso. En Romanos capítulo 12, del verso 6 al verso 8, Romanos capítulo 12, miremos lo que el apóstol Pablo dice ahí, Romanos capítulo 12, verso 6 al 8. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Vemos que aquí encontramos en la palabra de Dios que Dios da habilidades o talentos, pero como decíamos, eso va a ir de acuerdo también a la capacidad de cada uno. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, encontramos lo que Pablo dice a este joven llamado Timoteo. 1 Timoteo 4:7 dice, perdón, ahí es el verso 14. 4:14. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vemos que aquí también a este joven llamado Timoteo también se le dio talento o habilidades. Hoy nosotros no poseemos dones sobrenaturales como lo tuvieron los apóstoles y ciertos hermanos del primer siglo, pero Dios también nos da talentos, habilidades naturales para que nosotros hagamos buen uso de ellos. Y así como Dios nos da esos talentos, esas habilidades naturales, también Él nos da la oportunidad para que nosotros le demos uso, para que nosotros podamos trabajar en la obra de Él con esas habilidades que Él nos está dando. Por eso es importante que nosotros aprovechemos cada oportunidad que Dios nos dé para ejercer ese talento o esa habilidad natural que Él nos está o nos da a cada uno de nosotros.
Todos recibimos al menos un talento y debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da para usarlo. En Marcos capítulo 14, verso 8, encontramos donde Jesús fue ungido por una mujer. Ahí vamos a leer el verso 8 nada más. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Vemos que esta mujer aprovechó la oportunidad que le dio Dios para ungir al Señor con ese perfume. Por eso es importante que también nosotros aprovechemos cada oportunidad que el Señor nos da para hacer algo para Él, para desempeñar los talentos, las habilidades naturales que Él nos ha dado. Aprovechar cada oportunidad que Él nos ha dado para cumplir nuestra responsabilidad. En Hechos, capítulo 3, en el verso 7, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ahí encontramos donde el apóstol Juan y el apóstol Pedro, ahí en el templo, encontraron a un hombre que estaba paralítico. Vamos a ver. Un hombre cojo, según el verso 2, era un hombre cojo de nacimiento. Y ellos ahí llegaron, él les pidió limosna, pero el apóstol Pedro le dijo, bueno, no tenemos dinero, oro ni plata, pero lo que tenemos, ese es lo que te vamos a dar. Y le dieron la sanidad. Vemos que ahí ellos aprovecharon la oportunidad para hacer una obra de benevolencia. Y ahí mismo en Hechos, en el capítulo 4, verso 36, leemos, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice el verso 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos que aquí también a este hermano llamado Bernabé se le presentó la oportunidad también de vender una heredad que tenía para ayudarlo a los hermanos que tenían necesidad. Y es la misma actitud que nosotros también debemos de tener hoy. Aprovechar cada oportunidad que el Señor nos dé para hacer buena obra, para cumplir nuestra responsabilidad, para hacer su voluntad, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Jesús, y así como lo hicieron muchos hermanos del primer siglo, y así como también hoy en la actualidad hay muchos hermanos que también aprovechan cada oportunidad que el Señor les da para cumplir su responsabilidad y trabajar para el Señor. Los que recibieron 5 y 2 talentos aprovecharon la oportunidad que el Señor les dio para trabajar. Ellos dijeron, bueno, Él nos está dando la oportunidad para que nosotros trabajemos con estos talentos. Y es lo que nosotros vamos a hacer. No vamos a perder tiempo. Así que ellos, como decimos nosotros, se pusieron mano a la obra y cumplieron su responsabilidad. Entendieron que ellos tenían una responsabilidad que cumplir. En Efesios, un texto muy conocido, vamos a Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice ahí en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros vemos, hablando del cuerpo físico, cómo cada miembro está unido y cada miembro está en su lugar y cada miembro cumple su responsabilidad. Igual
en la iglesia del Señor. Todos somos un cuerpo y todos como miembros tenemos una actividad, tenemos una responsabilidad que cumplir, porque muchas veces la iglesia, el cuerpo de Cristo no crece, porque lamentablemente nosotros no estamos aprovechando la oportunidad que el Señor nos da para cumplir nuestra actividad, nuestra responsabilidad. Así no va a crecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entendieron a estos que se les dieron 5 talentos y a los que se les dio 2, ellos entendieron que los había dejado ahí para trabajar y no estar de perezoso. Ellos entendieron eso, que el Señor no los dejó simplemente para que quedaran ahí en casa haciendo nada, no. Ellos se dieron cuenta que quedaron ahí, que el Señor los dejó y les dio responsabilidad para trabajar, para cumplirla. Entendieron que un día regresaría a su amo y les pediría cuenta. Ellos también comprendieron, se dieron cuenta, entendieron que un día su amo, su señor, iba a regresar y les iba a pedir cuenta. Por eso ellos trabajaron con los talentos que les dio su señor. A otro dice que le dio un talento, según el verso 15 de Mateo 25. Pero lo que nosotros vemos aquí, la actitud de este siervo es triste. Este siervo no valoró lo que su señor puso en sus manos. Y es triste muchas veces porque nosotros tenemos esta misma actitud. No estamos valorando lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Muchos, yo sé que sí, muchos sí valoran lo que el Señor ha puesto en sus manos y por eso pues, trabajan. Pero habemos otros que tenemos la misma actitud de este siervo. No valoró lo que el Señor puso en sus manos. Decíamos, así pasa muchas veces con nosotros, que no valoramos lo que el Señor nos ha dado, las habilidades, los talentos que Dios nos ha dado, nosotros no los estamos valorando, porque si así fuera, estuviéramos trabajando con esas habilidades y con esos talentos que el Señor nos ha dado. Muchas veces nosotros también no valoramos ni aprovechamos las oportunidades que Dios nos está dando para cumplir nuestra responsabilidad. Decíamos que la iglesia a veces no crece, no madura, porque nosotros no estamos aprovechando esas oportunidades que el Señor nos está dando. En el día final no habrá excusa. No es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros digamos, sino lo que el Señor dice. Muchas veces, lamentablemente, nosotros tenemos esta actitud. Bueno, el Señor me dio esto, pero al final yo soy el que decido. Y al final nosotros decidimos no hacer nada. Pero no es lo que nosotros pensemos o digamos, es lo que dice el Señor. En Mateo, capítulo 7, de igual manera también es un texto bien conocido que incluso hasta lo sabemos de memoria, pero hasta ahí nomás. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nos preguntan a nosotros si queremos ir a vivir con Cristo, la respuesta va a ser que sí. Pero a veces con los hechos estamos diciendo que no, porque aquí Jesús dice que no es suficiente solamente que le llamemos Señor. Y como miramos cuando estudiamos la parábola de las 10 vírgenes, no es suficiente solamente añadirse a la iglesia, hacerse miembro nada más, no es suficiente. Decíamos, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Y la entrada al cielo, a la morada donde está Dios, va a depender de que nosotros cumplamos esa responsabilidad. Si nosotros no la cumplimos, pues lamentablemente
no vamos a poder reinar con Cristo allá en los cielos. Regresando a Mateo, en el capítulo 25 siempre, del verso 19 al 30, encontramos donde llegó el día de pedir cuenta. Vamos a leer ahí Mateo capítulo 25 del verso 19 al 30. Vamos a leer ahí rapidito. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echala en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces vemos, aquí encontramos que llegó el día, porque el Señor se fue, pero él iba a regresar un día y llegó ese día de arreglar cuenta con su siervo. Después de mucho tiempo, esto también indica el tiempo que el Señor da para aprovechar las oportunidades que el Señor da para cumplir nuestra responsabilidad y de entregar cuentas de ellos. Así como miramos en la parábola de vírgenes, el tiempo que se fue, el Señor fue para que ellos tuvieran la oportunidad de prepararse. De igual manera aquí ahora el tiempo que se va el Señor es el tiempo que Él da, que dio a su siervo para que lo aprovecharan y cumplieran su responsabilidad que se les había encomendado. Aquí el que recibió 5 talentos dijo al Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5. Igual el que recibió 2 talentos, también le dijo, 2 talentos me entregaste, aquí está, he ganado otros 2. Estos 2 siervos entendieron que por sí solos no podían hacer nada. Aquí vemos la gracia de Dios en Efesios capítulo 2, en el verso 8, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si este señor, este amo, no les hubiera entregado los talentos, ellos no hubieran hecho nada. Si Dios también no nos diera talento a nosotros, pues nosotros tampoco no hiciéramos nada. Ellos entendieron que si el Señor no se hubiera ido y no les hubiera dado ese tiempo, ellos no hubieran tenido la oportunidad de cumplir la responsabilidad de trabajar con los talentos que su amo les dio. De igual manera, si el Señor no se hubiera ido, ¿verdad? Y estuviera ausente ahorita, pues nosotros tampoco tuviéramos la oportunidad de cumplir responsabilidad. ¿Y qué sería de nosotros? Imaginémonos,
¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos diera talento, habilidades? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos diera responsabilidades y la oportunidad para cumplir esas responsabilidades? ¿Qué sería de nosotros? Y muchas veces nosotros no valoramos ni apreciamos eso que el Señor hace por nosotros. En Santiago, capítulo 1, verso 17, encontramos lo que Santiago dice allí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos entonces que estos siervos entendieron que ellos por sí solos no podían hacer nada. Esa fue la gracia del Señor. Igual también nosotros hoy en día debemos de entender que nosotros por sí solos no podemos hacer nada. La salvación no la podemos obtener por nosotros solos. Es gracias a la gracia de Dios. Reconocieron que lo que ellos tenían no era de ellos, que ellos eran solamente mayordomos, administradores de esos bienes. En Romanos capítulo 12, el verso 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que persiste con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todas estas habilidades, decíamos, que Dios nos da son para que nosotros trabajemos con Él. Todas estas oportunidades que Dios nos da es para que nosotros las aprovechemos. Nada de lo que nosotros tenemos, por mucho esfuerzo que hayamos hecho para obtener eso, no es gracias a nosotros. Todo eso proviene de Dios. Los talentos, las oportunidades que tenemos para llevar a la práctica esas habilidades, es Dios el que nos da. En Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces vemos que Dios nos da esa oportunidad para que nosotros llevemos a la práctica esas habilidades o esas responsabilidades que nosotros, que el Señor nos da. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos entonces que en el día final vamos a entregar cuenta de todo lo que nosotros hayamos hecho. Dios nos da esas habilidades y ¿qué estamos haciendo con ellas? Dios nos da las oportunidades y ¿qué estamos haciendo con ellas? En el día final vamos a entregar cuenta de todo ello. La respuesta del Señor a estos dos siervos, buenos siervos y fieles, es decir, confiables, cumplidores. Imaginémonos cómo se han de haber sentido estos siervos con las palabras de sus amos. No se trata quien tenga más talento o más oportunidades, sino quien sea fiel en trabajar fielmente, en cumplir su responsabilidad. Porque alguien podría decir, pero es que como a aquel le dio más, entonces pues tenía más oportunidad y a mí me dio poquito. No se trata de eso, de quién tenga más habilidades, quién tenga más talento. No se trata tampoco, lo importante no está en quién tenga más talento, más oportunidad.
sino la importancia está, sean pocos talentos, sean poca oportunidad. Lo importante es que cada uno seamos fieles en cumplir esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Sean pocas oportunidades o muchas, aquí lo importante es que nosotros aprovechemos cada oportunidad para cumplir nuestra responsabilidad. Los que acepten su responsabilidad y la cumplan aprovechando las oportunidades que el Señor nos da, van a ser recompensados. ¿Cuál va a ser la recompensa? Bueno, lo que Jesús dice en Mateo 25:34, donde dice, venid benditos de mi Padre, heredar el cielo o la morada que fue preparada para ustedes antes de la fundación del mundo. Pero ¿quiénes van a hacer eso? Bueno, aquellos que aceptemos nuestra responsabilidad y que la cumplamos. Aquellos que aprovechemos cada oportunidad para cumplir esa responsabilidad son los que vamos a gozar esa morada. Estos siervos fueron alabados por el Señor, pero no solamente alabados, sino fueron recompensados también. Y decíamos, no porque se les dio más talento o más oportunidades, sino porque ellos fueron fieles en cumplir esa responsabilidad, fueron fieles en aprovechar esa oportunidad que se les dio. El que recibió un talento dijo al Señor, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Bueno, este hombre, según él, sabía que su amo era duro y sabía que también segaba donde no sembraba y que recogía también donde no había esparcido, pero solamente sabía por saberlo. En la Biblia encontramos hombres de duro corazón, como el caso de Faraón. Es uno de los que encontramos personajes ahí que su corazón pues era durísimo. Pero preguntémonos, ¿realmente este señor era de duro corazón? ¿Había realmente razón por parte de este siervo de acusarlo de esa manera? ¿Había razón? Muchas veces nosotros podemos estar diciendo que Jesús es injusto o que es duro. Podemos tener también esa misma actitud que tenía este siervo. Pensó y dijo que su Señor se estaba aprovechando de él, que el Señor se iba a quedar con la ganancia, imagínense. ¿Será que nosotros también estemos diciendo que el Señor se está aprovechando de nosotros? No, si los únicos beneficiados somos nosotros. Dios no se beneficia con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Él pensó, mejor lo guardo, así no gano nada, pero tampoco pierdo. Imaginémonos nosotros pensando también de esa misma actitud. Pues no voy a hacer nada. De todas maneras, no voy a perder ni voy a ganar absolutamente nada. Qué triste cuando nosotros tenemos esta actitud que también tuvo este siervo. Muchos hoy en día culpan a otros, como en el caso de Adán. Cuando Dios lo llamó y le preguntó que se había comido el árbol que él le dijo que no comiera, dice la mujer que me dijo, culpó a la mujer, pero también culpó a Dios. En otras palabras le dice, si no me hubieras dado a esa mujer, pues yo no hubiera pecado. ¿Será que también nosotros tengamos esa actitud? Que nosotros estemos culpando a otro, o en el día final, cuando el Señor venga y nos pida cuenta y nosotros no entreguemos buenas cuentas, ¿será que vamos a culpar a otro? ¿A quién? Al predicador, al padre, al hijo, a los amigos, al mundo. Tristemente, muchos tenemos un concepto equivocado acerca de Dios. Muchas veces nosotros decimos que Dios es injusto, que permite mucho sufrimiento, mucha injusticia. Muchos infieles hoy en día culpan a otros para evadir su responsabilidad. Es triste cuando nosotros tenemos esta actitud. En vez de aceptar nuestra responsabilidad o nuestra culpabilidad, para nosotros es más fácil culpar a otro. Dice el siervo, tuve miedo. Miedo de trabajar con el talento. Ese fue el miedo que tuvo. ¿Será que nosotros también tenemos miedo hoy de trabajar con las habilidades que Dios nos ha dado? ¿Será que también nosotros hoy tenemos miedo de aprovechar las oportunidades que Dios nos da para cumplir nuestra responsabilidad? Pero no tuvo miedo de acusar a su Señor. No tuvo miedo de esconderlo y que otro se lo robara. Imagínense.
Tuvo miedo de trabajar con el talento. Tuvo miedo porque según el Señor era duro, pero no tuvo miedo de acusar al Señor. Tampoco tuvo miedo de que otro se fijara dónde escondió el talento y se lo robara. Eso sí, no le dio miedo. Imaginémonos nosotros. Nos da miedo que otro cumpla nuestra responsabilidad. Aceptó también su responsabilidad de trabajar con él. Por ello estaba sin justificación. Nosotros también, hermanos, aceptamos los talentos, las habilidades que el Señor nos dio. También nosotros aceptamos las oportunidades que el Señor nos está dando. Aceptamos esa responsabilidad. Por lo tanto, también estamos sin justificación. No podemos culpar a otro, no podemos culpar a nadie de lo que hagamos o no hagamos, porque nadie nos obliga a ser irresponsables. Nadie nos obliga también a cumplir nuestra responsabilidad. Por lo tanto, no podemos culpar a nadie el día de mañana. La respuesta del Señor a este siervo. Bueno, vamos a leer ahí nuevamente el verso 26 al verso 29 para que miremos cuál fue la respuesta del Señor. Dice, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será quitado y el que, el que tendrá más y el que aún no lo que tiene le será quitado. Qué triste, ¿no? Al otro fueron alabados, fueron recompensados por el Señor, pero este le dice el Señor, siervo malo y negligente. ¿Qué pensaríamos nosotros si el Señor también nos estuviera diciendo ahorita, siervo malo y negligente? ¿A quién le gusta que le digan que es malo o negligente? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos dice negligente o perezoso, nos molestamos. Y si nos dicen malo, pues de igual manera nos molestamos. Pero si nosotros, hermanos, tenemos la misma actitud de este siervo, pues lo mismo está diciendo el Señor de nosotros. Nos está diciendo que somos siervos malos, que somos siervos negligentes. ¿Era malo, negligente por culpa del Señor? No. El único culpable de que el Señor le dijera eso era él. Era malo, era negligente por no cumplir su responsabilidad, por no aprovechar la oportunidad que el Señor le dio para cumplir esa responsabilidad. El día de mañana no podemos culpar a nadie de nuestra negligencia. Si el día de mañana el Señor también nos dice que somos malos y negligentes, no podemos culpar a nadie. ¿Por qué el Señor nos va a decir malo y negligente? Sencillo, por no haber cumplido nuestra responsabilidad, por no haber aprovechado esa oportunidad que el Señor nos dio. Negligente, perezoso. En 2 Tesalonicenses encontramos esta actitud de perezoso en algunos hermanos ahí en Tesalónica. Y el apóstol Pablo los reprende fuertemente. Ahí 2 Tesalonicenses capítulo 3, el verso 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Imagínense, estos hermanos ahí en Tesalónica no andaban, no trabajaban en nada, ni en lo material, ni en lo espiritual. Más bien andaban de chismoso, entremetiéndose en lo ajeno. Y Pablo los reprende y les dice que si ellos no cambian su actitud, pues los hermanos ahí se tenían que apartar
de ellos. Y Pablo les dice también que el que no trabaja no tiene derecho a comer. Si nosotros no trabajamos en la obra del Señor, pues tampoco tenemos derecho a comer. Tampoco tenemos derecho al reino que fue preparado antes de la fundación del mundo. En Proverbios capítulo 6, verso 6, encontramos el ejemplo que nos da ese animalito de la hormiga, cómo ella en el verano prepara su alimento para estar preparada para cuando llegue el invierno, porque ella sabe que llegando el invierno ella ya no puede preparar su alimento, por eso ella lo prepara con anticipación. Vemos que ese animalito no es perezoso y nos da una gran lección a nosotros. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo también nos exhorta. Romanos capítulo 12, verso 11. Dice el apóstol Pablo ahí, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es lo que requiere Cristo de nosotros, que no seamos perezosos, que seamos activos, trabajando en la obra del Señor. Este siervo, esta es la actitud que él tenía, negligente completamente, perezoso, y por eso el Señor le dice, siervo malo y negligente. Ahora el Señor le dice, quítale el talento y dalo al que tiene 10. Nosotros podríamos decir que injusto. ¿Cómo le va a quitar si este tenía solo uno, el otro tiene 10? ¿Y cómo le va a quitar el que tiene? Bueno, en eso consiste la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dárselo al que tiene 10? Bueno, porque el que trabaja, el que es diligente, pues va a tener más oportunidad. Y aquella persona, aquel hermano que no aproveche la oportunidad que Dios le está dando, pues Dios se la va a dar a otro y aquel otro la va a aprovechar. Aquellos que tenemos habilidades y no las estamos desempeñando, pues el otro la va a aprovechar y va a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, si yo tengo la habilidad, el talento para predicar y estoy de perezoso y no quiero predicar, pues lo va a predicar el otro. Si yo tuve la oportunidad de ir a visitar y no ir, pues va a ir el otro. Y eso va sumando para la cuenta de él. ¿Y yo qué voy sumando? Entonces, por eso es que es importante que nosotros podamos meditar, reflexionar en lo que el Señor está diciendo a este siervo. Por eso le dice, quítenle el talento, denlo al que tiene Dios, porque aquel sí trabaja, aquel es responsable. Este, como es negligente, como es haragán, es irresponsable, ni siquiera merece que tenga ese talento. Si no aprovechamos nuestras oportunidades que Dios nos da, la perderemos y será dado a otro, sea otro, o sea, el otro la va a cumplir. ¿Y qué bendición vamos a obtener? El siervo negligente va a perder su salvación. El siervo responsable va a obtener su salvación. Y aquí en la tierra, por eso muchas veces nosotros perdemos las bendiciones. También por negligente, por perezoso. Porque Dios no va a bendecir al, como decimos popularmente nosotros, al haragán. No lo va a bendecir Dios. Echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible, ¿no? Para este siervo. Por su negligencia, por su irresponsabilidad. No fue digno de entrar en el gozo del Señor. ¿Por qué no fue digno? Por negligente, por malo, por no cumplir su responsabilidad, por irresponsable. No estaba preparado porque no aceptó ni cumplió su responsabilidad. En Juan capítulo 15, del verso 1 al verso 8, encontramos ahí, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así también vosotros, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En este glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vemos entonces que aquí hay responsabilidades que cumplir, pero muchas veces nosotros no las cumplimos, pero si nosotros no damos fruto, vamos a ser echados al fuego. Y fue lo que pasó con este siervo. No dio fruto, pues fue echado ahí al fuego, a las tinieblas, al castigo eterno. De igual manera va a pasar con nosotros. Si nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad, si nosotros no estamos dando fruto. Este siervo, en vez de ser alabado, fue reprendido duramente y tristemente castigado. De igual manera nosotros, si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para cumplir nuestra responsabilidad, seremos castigados, así como este siervo. En Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto va a pasar con aquellos que sean malos y negligentes como este siervo. Esto va a pasar con todos aquellos que no cumplamos nuestra responsabilidad, que no aprovechemos las oportunidades que el Señor nos está dando para cumplir esa responsabilidad. En conclusión, mis hermanos, es importante que nosotros podamos meditar, reflexionar en lo que Jesús nos enseña en esta parábola. Dios nos da oportunidades para cumplir nuestra responsabilidad. Un día el Señor volverá y nos pedirá cuenta. Por lo tanto, debemos aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios nos está dando para cumplir nuestra responsabilidad. Lo estamos haciendo, bendito sea Dios. Sigamos aprovechando ese tiempo, sigamos cumpliendo nuestra responsabilidad y aprovechando esas oportunidades para hacer la voluntad de Dios, para que el día de mañana podamos gozarnos de esa morada que el Señor nos tiene preparado. Si no es así el caso, pues Dios nos está dando la oportunidad todavía para que nosotros podamos ser responsables de cumplir esa responsabilidad que Él nos ha encomendado. Muchas gracias, hermano, por su atención. Espero que esto sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Dios me les bendiga grandemente.